En la fiesta de cumpleaños de mi papá, la placa que llevaba decía «La decepción». Mi madrastra soltó una carcajada en cuanto me vio, y yo, sin perder la calma, me levanté, choqué mi vaso y anuncié un brindis por la última vez que me verían. Mi papá casi se atraganta, pero lo que más sorprendió fue cuando salí de la fiesta dejando un último mensaje. Tengo 32 años, y si le preguntaras a mi papá, él diría que soy su mayor decepción, no por estar metida en problemas con la ley, ni por estar desempleada, ni porque haya hecho algo realmente malo, sino simplemente porque decidí vivir a mi manera, sin seguir el plan que él tenía para mí. Mi papá, José, siempre quiso las cosas a su manera. Siempre se ha obsesionado con el control, la imagen y, sobre todo, con la lealtad familiar, siempre y cuando eso le beneficiara a él. Cuando mis padres se separaron, yo tenía 10 años. El divorcio no fue tan feo por fuera, pero mi papá siguió adelante muy rápido. En menos de un año, se casó con María, una mujer que ya tenía 2 hijos de una relación anterior, Pedro y Lucía, y fue entonces cuando todo cambió. Yo hacía lo posible, pues era apenas una niña, y quería ver a mi papá feliz. María era simpática, pero de ese tipo falsamente dulce, siempre tan entusiasta en público, y haciendo un show de cómo estaba unificando a la familia. Me abrazaba de manera exagerada y decía cosas como, «Estoy segura de que nos vamos a llevar de maravilla». Pero detrás de puertas cerradas, se notaba que su prioridad eran sus propios hijos. Mi papá, que antes siempre había estado presente en mi vida, de repente comenzó a dar toda su atención a ellos. Al principio, eran detalles como faltar a mis partidos de fútbol mientras nunca perdía uno de Pedro, olvidarse de recogerme en la escuela, pero siempre llegar a tiempo a las clases de baile de Lucía. Luego, las cosas se agravaron. Cuando tenía 14 años, ya se esperaba que cuidara de ellos, ayudara con tareas que ellos ni tenían que hacer, y me comportara como una hermana mayor, mientras ellos se salían con la suya. Si me quejaba, mi papá suspiraba como si yo lo estuviera agotando y decía que necesitaban más atención, ya que yo, por ser la mayor, debía madurar. Y María, sin rodeos, me llamaba egoísta. El punto de quiebre llegó cuando mi papá vació la cuenta de ahorros que mi mamá había destinado para mí, el dinero que se suponía era para pagarme la universidad. Mi mamá luchó en la corte para recuperarlo, pero ya era tarde. Me enfurecí. Durante mi último año de secundaria apenas le hablé, y cuando me fui a la universidad, que pagué con mi propio esfuerzo, solo regresaba en días festivos. Pasaron los años y la relación nunca se sanó. Seguía recibiendo invitaciones a reuniones familiares, pero siempre se sentían más como una obligación que como un verdadero intento de verme. Para José y María, yo era simplemente la hija problemática que se negaba a encajar, mientras que Pedro y Lucía eran los consentidos. Llegó entonces la fiesta de cumpleaños de mi papá. María estaba organizando una gran celebración, de esas en las que invitan a todo el mundo. Yo ni tenía muchas ganas de ir, pero mi tía, una de las pocas personas de la familia que realmente me apoyaba, me convenció de pasar un rato allí. Me dijo que quizá las cosas habían cambiado. Spoiler, no lo habían hecho. Apenas entré sentí esa tensión incómoda. Había gente que no veía desde hacía años, pero en lugar de recibirme con calidez, solo me dieron saludos corteses, con la cabeza. La conversación fluía a mi alrededor, pero nadie realmente me incluía. Vi a mi papá riendo con unos amigos antiguos al otro lado de la sala. Pero cuando me miró, su sonrisa titubeó por un segundo, como si se sorprendiera de que hubiera aparecido. Empecé a arrepentirme de haber ido cuando noté una mesa pequeña, cerca de la entrada con placas de identificación. María solía hacer eso en otras fiestas, diciendo que ayudaba a romper el hielo. Era su marca registrada. La mayoría de las placas decían «Tío Miguel», «Prima Sofía», «Vecino Carlos», pero luego vi la mía y me quedé helada. Mi placa no tenía solo mi nombre, tenía una frase debajo que me hizo dar un vuelco en el estómago. La agarré y la miré fijamente, y de lejos oí esa risa tan conocida. María me observaba desde el otro lado, con una copa de vino en la mano y una sonrisa de satisfacción.
Apreté la placa con fuerza, sintiendo el calor subir por mi cuerpo. Esto no iba a salir como ella había planeado. Me quedé parada por un momento sosteniendo la placa y tratando de procesar lo que decía. Estaba mi nombre, pero debajo, en letras más pequeñas, alguien había escrito «La decepción». Al principio pensé que sería una broma de mal gusto, o que tal vez algún primo trataba de ser gracioso, o un error desafortunado, pero luego volví a escuchar la risa de María. Alzó la vista y la vi junto a la barra, bebiendo su vino como si nada pasara. Nuestros ojos se encontraron y su sonrisa se ensanchó, transmitiendo una satisfacción que me hizo latir el corazón más rápido. Algunas personas notaron que me quedé quieta. Me lanzaban miradas sin decir una palabra, pero ya sentía la presión, como si todos me dijeran, no hagas un escándalo. Respiré hondo y coloqué la placa de nuevo en la mesa, alineándola cuidadosamente con las demás. Por un instante casi me río. Claro, María había hecho eso, su clásica indirecta, no un insulto directo, pero lo suficientemente sutil para molestarme. Debí haberlo previsto desde que entré. Fue entonces cuando sentí una mano en mi hombro y me volví para ver a mi tía, la única en esta familia que realmente me entendía. Tenía el ceño fruncido y los labios apretados, y enseguida miró hacia María. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Forcé una sonrisa y respondí, «Sí, estoy bien», aunque sabía que no era cierto. Estaba agotada, de un cansancio que ni sabía explicar, porque esto no era nuevo, ni siquiera lo peor que había pasado. Era solo una de tantas indirectas que siempre me recordaban mi lugar. Debí haber salido de allí en ese mismo instante, pero algo dentro de mí dijo, esta vez no. Así que respiré hondo, enderecé los hombros y decidí sorprenderlos. Sonreí de verdad, como si nada anduviera mal. Agarré una copa de champán que pasaba un camarero, le di un leve toque con mi uña y me dirigí de nuevo al centro de la fiesta. Si María quería un espectáculo, yo se lo iba a dar. Levanté mi copa un poco, sintiendo cómo el ambiente cambiaba con algunas miradas en mi dirección. Aún no había montado un escándalo, pero el discreto sonido de mi gesto hizo que María titubeara por un segundo antes de dar otro sorbo a su vino, con los ojos entrecerrados como tratando de entender qué estaba haciendo. Dejé que el momento se alargara, casi considerando hacer un brindis en ese preciso instante, pero luego negué con la cabeza y seguí caminando hacia el fondo de la sala. No iba a darle el gusto de verme reaccionar de inmediato. La fiesta era exactamente como me la había imaginado, llena de gente, demasiado pulida, con un catering caro y decoraciones cuidadosamente seleccionadas. María no escatimó en gastos, como siempre, porque en su mundo todo tenía que ser perfecto. No se trataba solo de celebrar el cumpleaños de mi papá, sino de mostrar lo impecable que era su vida, lo queridos que éramos ella y mi papá, y lo exitosos que eran sus hijos, mientras yo quedaba relegada. Pedro y Lucía ya estaban en el centro de la sala, rodeados de familiares que asentían mientras Lucía hablaba emocionada sobre su próximo casamiento, y mi papá pagaba todo. Lucía sonreía mientras exhibía un gran anillo en el dedo, asegurando que querían una boda elegante de verdad, y no algo barato o sin estilo. Contuve una risa. Lucía siempre fue tan ensayada, con el nivel justo de vanidad para hacer que todo girara en torno a ella sin que pareciera forzado. Mientras tanto, Pedro estaba apoyado en la barra, escuchando a algunos amigos de mi papá felicitarlo por su nuevo trabajo, algo que yo estaba segura de que no había conseguido por sus propios méritos. Pedro nunca tuvo que esforzarse. Las oportunidades se le caían del cielo y cualquier error era rápidamente enmendado por mi papá. Estuve a punto de acercarme para unirme a la conversación y ver cómo se retorcían, pero antes de que pudiera, oí a mi papá decir, «Ah». Cuando me volví, ya venía hacia mí, sosteniendo un vaso y con una expresión neutral. «No pensé que vendrías», dijo. Forcé una sonrisa, aunque falsa, y contesté, «No me lo perdería por nada». Asintió, echando un vistazo al ambiente, y luego volvió a mirarme.
He oído que andas muy ocupada, dijo. Ahí estaba, su forma cuidadosa de evitar preguntar por mi vida. Asentí y dije, sí, el trabajo va bien. De hecho, compré una casa el año pasado. Levantó una ceja. ¿Una casa, eh? Murmuró, tomando otro sorbo sin agregar nada más. Ese era mi papá. Odiaba cuando hacía algo que hiciera imposible, verlo como la fracasada que siempre imaginó, la hija de la que se lamentaba cuando alguien preguntaba por mí. Pude notar que buscaba alguna indirecta, alguna observación sutil, pero antes de que pudiera decir algo, la voz de María cortó la conversación. Bueno, al menos ahora estás haciendo algo responsable, dijo mientras se acercaba a él con una sonrisa exagerada. En ese instante, sentí el calor subir de nuevo. La miré, y a pesar de que su sonrisa pretendía ser de alegría por verme, ya conocía ese semblante. María siempre tuvo la habilidad de insultar a la cara, y si te molestabas, te culpaba por ser sensible. Debí haberme marchado, dejarlo pasar, pero no lo hice, porque algo en esa noche, en todo ese ambiente, no me cuadraba. Quizás fuera la placa, quizá el hecho de que mi papá apenas me reconoció antes de desestimar mi presencia, o tal vez porque todos allí eran gente que ni siquiera era mi verdadera familia. Sea lo que fuere, ya había tenido suficiente. Me giré hacia María, inclinando un poco la cabeza, y le pregunté. Iba a dejarlo pasar, pero necesito saber de quién fue la idea de esa placa. Por un breve momento, vi un destello en sus ojos. Ah, vamos, siempre te lo tomas tan a pecho, se rió. Eso siempre te pasa. Asentí y respondí. Claro, muy gracioso. Mientras ella encogía los hombros y daba otro sorbo a su vino. Quizás si dejaras de enojarte tanto podrías... Levanté el dedo para interrumpirla. En realidad, dije con calma, creo que tienes razón. Sus ojos se entrecerraron, como preguntando, ¿cómo es eso? Y yo continué, levantando un poco más mi copa. Porque ahora también tengo un chiste. Ella parpadeó, sorprendida, y mi papá se movió incómodo a mi lado. Sonreí despacio y anuncié, quiero hacer un brindis. De inmediato, la sala se quedó en silencio, no de golpe, sino poco a poco, mientras todos se volvían hacia mí, intrigados, porque a quien no le gusta un brindis inesperado. Sentí a mi papá tensarse a mi lado. María soltó una risa suave y cambió de postura, como intentando apartar el tema. «Vamos, no es necesario», dijo. Levanté la mano y aún sonriendo respondí. «No, en serio, insisto». El ambiente cambió aún más, y las miradas curiosas de todos se hicieron notar. Algunos hasta levantaron sus vasos, pensando que era solo una broma ligera, sin imaginar lo que se avecinaba. La sonrisa de María se volvió más tensa, pero ella mantuvo la compostura, aferrándose a la idea de que yo seguía siendo la misma persona que siempre se tragaba las indirectas sin defenderse. Pero mi papá no estaba tan sereno. Él me conocía mejor que nadie. Apretó el vaso con fuerza, y por primera vez esa noche, me miró directamente, sin rodeos, bien de frente. Dejé que el silencio se alargara mientras la expectación crecía. Y finalmente, levanté mi copa hacia él. Con un tono casi de charla, comencé. Papá, siempre me dijiste que la familia está para apoyarse, para levantarse mutuamente y celebrar los éxitos. Mi papá, mientras bebía, se quedó callado y apretó el vaso, claramente sin gustarle lo que oía. Yo solía creer en sus palabras, pero entonces entendí algo importante. La sala estaba casi en completo silencio. Las manos de María apretaban tanto su copa que parecía a punto de romperse. Coloqué mi vaso con cuidado sobre la mesa y dije, «Hoy comprendí que para algunas personas, el apoyo solo existe si te encajas en el papel que han elegido para ti. Mientras sigas el guión, ya sea como el hijo preferido o la hija problemática, te mantendrán exactamente donde ellos quieren. Y si te sales de ese papel», exhalé con firmeza y negué con la cabeza. Ahí es cuando muestran su verdadera cara. Noté miradas incómodas en la sala. Algunos familiares se intercambiaban miradas,
mientras Lucía miraba a mi papá, esperando una reacción para decidir qué sentir. Vi a Pedro sonreír, como si todo fuera un simple entretenimiento, y a María, con los nudillos blancos, seguía sonriendo. Yo había pensado que, si me esforzaba, si tenía éxito y seguía las reglas, ellos me verían de otra manera. Pero ahora entendí que nunca se trató de lo que hice o no hice. María intentó interrumpir, pero no la dejé hablar. Volví mi mirada hacia mi papá, porque al final yo nunca iba a ser la hija que ellos querían. Su expresión cambió por un instante, y dejé que ese silencio hablara antes de soltar un suspiro y enderezar mis hombros. Pero yo había construido algo por mí misma, una vida que no tenía nada que ver con esta familia disfuncional. Y déjenme decirles que nunca me había sentido tan en paz y realizada. Pude ver la duda y la curiosidad en las caras de algunos. Nadie tenía idea de lo que estaba diciendo. Estaba harta de dejar que siguieran creyendo en la imagen que José y María habían forjado de mí durante años. María soltó otra risa, forzada, intentando retomar el control de la sala. «Ah, vamos, es solo una placa», dijo. La miré y con voz serena respondí. «Sí, es solo una placa, pero simboliza una vida llena de indirectas, de chistes sutiles, de momentos que me recuerdan que, sin importar lo que haga, para ustedes siempre seré la decepción». Finalmente, mi papá aclaró la garganta y dio un paso adelante. «Ya basta», dijo. Lo miré a los ojos y él añadió. «Tienes razón, ya basta». Entonces, antes de que alguien pudiera reaccionar, recogí mi vaso de nuevo. Lo levanté, despacio, y dejé que mis palabras inundaran la sala. «Esta es la última vez que me verán». El silencio fue abrumador. Mi papá se quedó rígido, y la mandíbula de María se abrió por un segundo antes de cerrarse de golpe. Alguien murmuró, desde el fondo, «¿Qué es esto?». Sin decir nada más, dejé el vaso, giré sobre mis tacones y me dirigí a la puerta. Sentía todas las miradas puestas en mí, la tensión creciendo, porque esto no era como mis salidas anteriores. Di una última mirada atrás antes de salir y por primera vez en mi vida no sentí que huía de una pelea. Estaba caminando hacia la libertad, hacia la paz, hacia la vida que había construido lejos del drama familiar. Afuera, respiré hondo, dejando que el aire fresco de la noche llenara mis pulmones. Se acabó. Había cortado los lazos de la forma en que debía haberlo hecho hace mucho tiempo. No habría más fingimientos ni intentos de buscar la aprobación de personas que solo se preocupan si te ajustas a su imagen ideal. Esa noche conduje, en silencio, sintiendo cómo se disipaba el peso a cada kilómetro. Pero incluso mientras estaba sola en mi sala, no pude evitar preguntarme si había ido demasiado lejos, si había sido demasiado dura. En los días siguientes, los mensajes y llamadas pasaron sin respuesta. Evité las redes sociales, sabiendo que estarían llenas de comentarios sobre mi salida dramática del cumpleaños de mi papá. Había humillado públicamente a José y a María, a esa madrastra que siempre trató de dejarme de lado para mantener su mundo perfecto. El grupo familiar se llenó de mensajes, pero yo permanecí en silencio, sin saber si podría enfrentar el inminente enfrentamiento. Finalmente recibí un mensaje de mi tía, la única que siempre me entendió, preguntando si estaba bien. No supe qué decir. Simplemente respondí que estaba mejor que nunca, aunque seguía con dudas y que necesitaba tiempo. Ella no insistió. A la mañana siguiente mi papá llamó con ese tono de siempre, insinuando que yo lo decepcionaba y preguntó, «¿Dónde estás?». Respondí, «Estoy en casa», y añadí, «No voy a volver». Su silencio lo decía todo. «No puedes simplemente irte así, ¿sabes?», dijo, tras una larga pausa. «Nuestra familia tiene que mantenerse unida». No dudé ni un segundo, porque si estar juntos significaba fingir ser alguien que no soy, entonces de ninguna manera. Esa fue la última vez que hablamos. Pasaron semanas y empecé a evitar todo evento familiar, bodas, cumpleaños, todo lo que organizaban. El resto
de la familia se alineó con la visión de mi papá y de María sobre mí, o fingió que nada había pasado. Escuché por ahí que mi papá estaba herido, que María estaba furiosa y que mis hermanos se sintieron decepcionados por la escena que armé. Pero nada de eso me afectó. Sabía que había hecho lo correcto. Seguía viviendo mi vida, prosperando, y aunque no me alegraba por haber cortado todos los lazos, sentía una paz que no conocía desde hacía tiempo. Desde ese día, ya no hablo con ningún miembro de la familia. Entonces me pregunto, ¿fui yo la culpable por irme de esa forma? ¿Por hacer ese brindis y cortar todos los lazos de una vez? ¿Excedí los límites o era el momento de, por fin, defenderme? Sé que nunca lograré la aprobación de mi papá ni ser la hija que él siempre quiso, pero tal vez finalmente comprendí que no necesito vivir según las expectativas de los demás. ¿Qué piensan? ¿Fui demasiado o lo que hice estuvo totalmente justificado? Si te gustó esta historia y quieres escuchar más, dale like, comparte y deja tu comentario. ¿Tú crees que me excedí o que todo lo que pasó fue más que merecido?